No puedo masticar y caminar al mismo tiempo, mis disculpas. Bien, decía yo que cuando una mujer acude a presentar una denuncia ante la autoridad, siempre son tratadas, aún en la actualidad, de una manera muy despreciable. Si va uno a denunciar una desaparición, lo primero que dicen es que se ha de haber ido con el novio, se fue de piruja, se fue a dar la vuelta. No prestan las autoridades la adecuada atención a quienes van a investigar. Y esto es obligación de ellos, señalada en esta fracción B. Traigo a la memoria el caso del campo algodonero. No sé si alguno de ustedes recuerda de qué es este asunto. Este asunto fue tratado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Fue la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió reprocharle a un Estado su falta de atención en el seguimiento de los procesos judiciales de investigación para poder lograr la recuperación de alguna persona. Porque ya están en ese manual ustedes en cualquier momento. Perdón, ya. Le reprochó al Estado mexicano su falta de atención en todo el proceso que debió haber seguido para buscar a las personas que fueron extraviadas, para localizarlas vivas, para identificar a los agresores. Inclusive después de halladas muertas, el seguimiento, la atención que se le dio al expediente fue pésima. Esto se refiere, el caso del campo algodonero, se refiere a tres mujeres que fueron encontradas muertas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Recordemos que por los años 90, principios del 2000, Ciudad Juárez se convirtió en el cementerio de las mujeres. Hubo varios artículos, creo que hasta una película salió que se llamaban Las Muertas de Juárez, que se referían a este asunto. Por una organización no gubernamental, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe la denuncia de la desaparición, muerte y falta de atención de 5 personas, de 5 mujeres que fueron encontradas en este campo algodonero. La Corte Interamericana, la Comisión Interamericana hace la investigación y le emite a México 3 recomendaciones principales que tienen que ver con el seguimiento del caso y la atención de las víctimas, entendiendo como víctimas a los parientes directos de las personas que fallecieron. El Estado mexicano acepta las observaciones de la comisión y después de que concluye el tiempo que la comisión le da, el Estado mexicano le pide dos meses más de plazo, que amplíen el plazo para que pueda cumplir, para poder entregar los resultados que la comisión le ha solicitado dentro de las observaciones. Sin embargo, transcurre el tiempo y el Estado mexicano no hace nada. No hace absolutamente nada para cumplir las observaciones de la comisión. Entonces, la comisión presenta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se haga ya el análisis jurisdiccional de este asunto. Pero ya no con las 5 personas, sino con 3. Con 3 personas nada más. Los nombres de las personas, de estas 3 mujeres, ahorita se los busco, pero una era trabajadora de una
maquiladora ahí en Ciudad Juárez. La otra era una joven estudiante y la otra era una muchacha que se dedicaba al servicio doméstico. La estudiante tenía 17 años y la joven que se dedicaba al servicio doméstico tenía 15 años. Perdón, y la mujer que trabajaba en la maquiladora, no me acuerdo si 25 o 26 años. Los cuerpos fueron encontrados muy lastimados, muy lesionados, desnudos, con síntomas o con elementos claros de violencia sexual. Y la Corte Interamericana analiza todos los elementos que le entrega la comisión, le presenta al Estado mexicano la denuncia. El Estado mexicano presenta un par de objeciones que son desechadas. Y finalmente la Corte Interamericana emite su sentencia. Y en la sentencia, por primera vez en la historia del trabajo de la Corte, sentencia al Estado mexicano, perdón, en la sentencia al Estado mexicano le dice que viola el artículo 7º de la Convención Interamericana para la Prevención, Erradicación y Sanción de la violencia contra la mujer. Esto es, le está diciendo al Estado mexicano que está incumpliendo con sus obligaciones. Es la primera vez que la Corte Interamericana hace esto, le toca al Estado mexicano, y es porque el Estado mexicano jamás realizó alguna actividad seria para poderle darle seguimiento, insisto, a la búsqueda y localización de las personas vivas, o ya que encontraron los cadáveres, ni siquiera hicieron los trabajos periciales adecuados, no cuidaron, no guardaron el lugar de los hechos, no hubo cadena de custodia, no hubo absolutamente nada. Una indolencia total en la atención de este asunto por parte del Estado mexicano, por parte de las autoridades ministeriales del Estado de Chihuahua y desde luego también de la Federación. Porque recordemos que en algún momento la Federación, por la gran cantidad de casos que había ahí en Ciudad Juárez, decidió atraer la investigación. Pues ni el local ni el federal hicieron gran cosa. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona al Estado mexicano a la publicación de la sentencia, al reconocimiento de sus faltas, al pago de los gastos y costas de las personas que intervinieron tanto en el proceso ante la Comisión Interamericana como ante la Corte, y a establecer mecanismos adecuados que permitan cumplir con este inciso B del artículo 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por eso era importante que platicáramos de esto, o por lo menos yo lo considero importante. No sé si tengan algún comentario. No. Bueno, la violencia en contra de las mujeres en México tiene tintes alarmantes, no hay duda de eso. Creo que todos lo sabemos y todos estamos de acuerdo con ello. Ha habido una gran cantidad de agresiones, tanto de personas desconocidas como de los propios agentes del Estado, principalmente soldados. Ha habido denuncias de agresiones a mujeres en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, que han acaparado o llamado la atención del ámbito internacional. Existen
todos los elementos, creo yo, legales para que esto se elimine, para que esto pueda ser atendido adecuadamente. Yo creo que el Estado debe de hacer una campaña importante en la difusión de los derechos de las mujeres, debe de preparar a sus agentes para que atiendan adecuadamente estos asuntos que son de toda sensibilidad. A raíz de la publicación de la sentencia del campo algodonero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un protocolo para la atención de los asuntos relacionados con la mujer. Desde luego se dieron otras medidas, se reformaron las leyes, se emitió en México una ley para eliminar la violencia en contra de las mujeres, una ley para la vida digna de las mujeres, pero lamentablemente seguimos sufriendo en nuestro país pues esta pena, ¿no? Hay asociaciones de madres que perdieron a sus hijas, que se dedican a buscarlas cuando el Estado debería de estar haciendo eso. Finalmente, pareciera que la sociedad civil o los particulares en algún momento van a quitarle al Estado la responsabilidad de hacer las investigaciones, de hacer los juicios. No lo sé, pues, no lo sé. A mí me indigna toda esta situación, aun cuando en lo particular tengo la fortuna de no haber sufrido de manera cercana estos flagelos. Pero bueno, la propia convención pues, tiene otras referencias, no dista mucho de lo que ya todos conocemos. Pues los derechos las mujeres tienen derechos igual que todos los seres humanos, y la convención establece específicamente que deben de acceder a ellos sin discriminación alguna derivada de su condición de mujer. Deben de recibir el mismo trato laboral, el mismo salario, las mismas condiciones, las mismas prestaciones, deben de tener acceso a la educación en las mismas condiciones que todas las demás personas. En fin, tiene un apartado relacionado con las cuestiones de multidiscriminación. Esto es, pensando en que una mujer, además de ser mujer, es indígena, además de ser indígena no es católica, además de no ser católica es menor de edad, que y además tiene alguna discapacidad, que son elementos que se le van cargando y que son motivo de discriminación por sí mismos, son objeto de discriminación, y cuando se juntan, bueno, pues hacen de la vida de la persona un calvario. Las otras partes de la convención, bueno, están relacionadas con la forma. Lo curioso de esta convención es que se emite o se expide, se adopta, como dicen por ahí, el 9 de junio de 1949, pero se firmó hasta 52 y quedó abierta para ratificación y quedó abierta para adhesión. Esto quiere decir que no todos los estados de la Organización de Estados Americanos la adoptaron en un principio. Y todavía está abierta adhesión. Hay un par de estados que no han tomado esta convención. Si mal no recuerdo, uno de ellos es Cuba. Del otro no me acuerdo para qué les invento. Bien, con esto concluiríamos. Digo, no sé si quieran que valga la pena platicar sobre la CEDAW, que es la convención para eliminar cualquier tipo de discriminación.
que finalmente envuelve, porque la discriminación no se da por sí misma, la discriminación se da en relación con alguna actividad. Entonces, si no tuvieran algún otro comentario, con esto concluiríamos la parte de los tratados internacionales sobre los derechos de las mujeres. En relación con las madres, pues desde luego hay derechos que protegen sus derechos a la maternidad, al matrimonio, obligan al Estado a establecer mecanismos para vigilancia, protección y seguimiento del embarazo, del parto y del puerperio. ¿Sí? No habla para nada del aborto, en ninguno de los dos convenios, pero bueno, ni de interrupción del embarazo. No sé si hubiera algún comentario o alguna consideración. Lo único que es relevante en el punto de vista mío es de que la invocación de estas convenciones o de estos tratados el día de hoy está obligando al Estado mexicano y desde luego a todas las autoridades a hacer una revisión más minuciosa acerca de cada uno de los hechos que allí se pueden pues narrar o que tengan en relación con cada uno de los expedientes. El punto que nosotros señalemos esto debe de ser con todo el ánimo de hacer un puntual señalamiento de que hay realmente una violación de género. Hay gente que solo lo menciona por mencionar, dice, bueno, pues vamos a rellenar hojas o vamos a ver qué sucede, ¿no? Sin una convicción. Aquella práctica, por ejemplo, en las demandas de amparo en las que se transcribían los artículos. Ya incluso hay tanto ejecutoria como artículo expreso, ¿verdad, Bruno? Que dice que no hay que transcribir los artículos, sino simple y sencillamente señalar su número y con eso es suficiente. Pero sigue siendo una práctica de mucha gente que se transcribe literal y pues llenamos hojas y hojas. Así sucede con el señalamiento de estas convenciones. Yo creo que es importante que nosotros valoremos cuando realmente estamos en presencia de una violación con todo el ánimo de sacudir a la autoridad y que actúe en consecuencia. Me queda claro que hay muchas formas en las cuales se puede lesionar y cada uno debiésemos tener una preparación especial para darle cabida a la reclamación de alguna persona en este sentido. ¿Sí? El señalamiento de las convenciones debe de ser lo más respetuoso que se pueda, lo más decente que se pueda, con el ánimo de que de verdad se atienda en su oportunidad. ¿Vale? Sí, totalmente de acuerdo. No sé si quieren que platiquemos de legislación interna, es prácticamente lo mismo que señalan las convenciones internacionales. ¿Qué legislación se modifica derivado de la suscripción por parte del Estado mexicano? Hay leyes que se crean de estas convenciones. Perdón, no te escuché, se me fue. Algunos crean después de que México suscribe las convenciones complementar esto. ¿Las tienes por allí? Sí, aquí lo curioso es que cuando estuve revisando esto, como resultado de la sentencia emitida en el 2007 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Campo Algodonero, la referencia es que se modifica, no se crea, se modifica la Ley General para la vida de las mujeres libres de violencia. En aquel entonces creo que se llamaba Ley para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia en contra de las Mujeres, tenía el mismo nombre del tratado.
se modifica justamente para dar mayor fuerza a la responsabilidad del Estado para atender y ofrecerle a las mujeres un mecanismo ágil, sencillo, próximo, que les permita presentar sus denuncias. Esta modificación, si no me equivoco, fue del 2008 y pues las cosas del 2008 para acá no han cambiado. No han cambiado. Técnicamente tuvo mayor impacto el convenio de discriminación en nuestro país que el de la violencia en contra de la mujer. ¿Tuvo mayor impacto? Sí, como política, como argumento político. Ajá, ajá. Se hicieron más cosas, se emitieron leyes estatales, se crea el Instituto de la Mujer, se crean un par de instancias a nivel federal para darle seguimiento al trato de la mujer en materia de discriminación. Se modifica la Constitución, se modifica el artículo 4 constitucional para establecer, ya lo decía el artículo 1, que todos los individuos gozarán de las garantías que otorga esta Constitución. Sin embargo, cuando hablábamos de individuos, pareciera que no se incluía a las mujeres. Entonces se modificó el artículo 4 para decir el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Les da también su igualdad dentro del matrimonio. ¿Sí? Porque dice que ellos podrán escoger libremente el número y el espaciamiento de los hijos. No sé si el artículo 4 siga diciendo lo mismo. Perdón. Hasta el día de hoy, sí. Bueno, creo que el del número y espaciamiento de los hijos fue por Echeverría, debe haber sido antes. Pero fueron estos impactos. A nivel constitucional, el aspecto de la violencia en contra de la mujer no tuvo cabida. No hay una sola referencia dentro de la Constitución que hable de esto. ¿Sí? Sin embargo, bueno, pues lo puedes interpretar, ¿no? Lo puedes interpretar. A mí en lo particular, cuando hablas de los hombres, de manera general, perdón, cuando hablas del hombre de manera general, yo entiendo que es el hombre y la mujer. Sí, claro, sí, claro. Ese es, nosotros lo hemos Bueno, tenido pareciera que hay quienes no y lo toman muy literal. Lo toman muy literal. Hace algunos años me regalaron una constitucioncita de este tamaño de Venezuela. Estoy hablando, pues no sé, a lo mejor del 2004, 2005. Y en la Constitución venía el hombre y la mujer, él y ella, el diputado y la diputada, el presidente y la presidenta, que eso sí está mal dicho. Y yo decía, qué manera de tirar tinta y de desperdiciar hojas, porque pues cuando tú dices el presidente entiendes que es hombre o mujer. Cuando tú dices el diputado entiendes que es hombre y mujer. Bueno, pues eso lo entendía yo, parece que había quienes no, y a quienes había que aclararse. Luego me dijeron que era con el objeto de reforzar esta idea de la igualdad. Son cosas en las que yo no me meto, pero porque bueno, yo parto de la base de que debe de haber igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de facilidad de acceder a cualquier cosa que se quiera acceder, igualdad para que puedan hacer lo que quieran hacer, en fin. Yo no tengo problema con eso. O sea, mi mujer, mientras no salga de la cocina, puede hacer lo que se le pegue la gana, ¿no? Y ella lo sabe. Bien, nada más, creo que fuiste tú el que me hiciste el comentario, Gabriel, del por qué se ha recrudecido la violencia contra las mujeres, ¿no?
¿No fuiste Yo creo, muy al margen, no recuerdo, este, no recuerdo qué platicamos o en qué momento platicamos. Se te fue la voz. Ahorita lo que tengo que traer a la mente, pues es lo más reciente ahorita, la pandemia que nos está sufriendo todavía, la actual, miembros de la familia. Esta convivencia nos obligó a acabar de conocernos, personas que no nos conocíamos a pesar de haber estado durante muchos años, pero no teníamos la oportunidad de conocernos a fondo porque nunca habíamos pasado más de 10 horas juntos. Entonces, ahora que ya pudimos hacerlo de esa manera, bueno, descubrimos muchas cosas que no nos eran lo más agradable del mundo. Sí, sí, sí. Suerte que empezaron los roces dentro de la casa y se nos detonó la violencia. Ese con un devenir histórico. Yo creo, esto es una lectura que yo tuve recientemente, yo creo que se complementa este hecho con el arrebato que se ha hecho por parte de algunas personas, en este caso de las mujeres, de espacios que estaban destinados al hombre. Empezó a rescatar los espacios, pero de una manera no armónica. No me gano el espacio porque soy mejor, no me gano el espacio porque soy igual preparada, no me gano el espacio porque tengo oportunidades, sino que vengo y lo arrebato porque lo merezco, porque el Estado dice que me lo tienen que dar, como esta ley de igualdad que tenemos nosotros, por ejemplo, de número de asambleístas, de diputados, discutible. Yo no quiero decir que todo sea completamente malo y nocivo, pero hay ocasiones en las cuales estamos cumpliendo por ley, no por convicción. Hay una determinación que me obliga a pensar y a reaccionar de una manera, pero no armoniosamente, sino porque me lo arrebatan, se lo llevan de mí. Y bueno, ya hemos puesto algunos ejemplos en los cuales, pues, tenemos que sacar representantes en un número igual de hombres y mujeres, que ya no nos importe si son igual de buenos o de malos. Simple y sencillamente tenemos la obligación de traer al mismo número de representantes, hombres y mujeres. Entonces, todo esto ha hecho que se sienta también una agresión y la reacción, pues, no puedo llamarle lógica, porque no creo que deba de ser lógico sentir así, pero es un arrebatamiento sin, sin que haya acuerdos, ¿sí? Vaya, yo tengo esto como antecedente, repito, porque se recrudece y hoy hay una competencia abierta. A todos nos ha pasado, yo creo que esto es automático, cuando vamos a la fiesta de los hijos, sobrinos, hoy nietos y demás, y el payasito diré al público que agarra a un niño y a una niña. Y entonces muchos sentimos esa división y nos subimos al ring. Ya estamos nosotros votando por el niño, por la niña, según sea porque llevamos a la niña o según sea porque somos niños. Entonces ya estamos nosotros en un pleito histórico. Esto viene con el ser humano. No, ya no te oímos. A espantarnos. Lo que nos espanta es el que hablaba yo de que el pleito que existe es normal, histórico, pero no el grado de agresión que se tiene hoy en día. Hemos llegado a unos grados inauditos, inaceptables. ¿Vale? Sí, sí, sí. Adelante. Bien. Adelante, adelante.
Bien, en términos generales, los derechos de la mujer tienen un referente sociohistórico muy importante. En la plática pasada comentábamos en relación con la evolución que han tenido los derechos de la mujer en los tratados internacionales. En nuestro país, por las condiciones propias de la cultura y la idiosincrasia, la mujer ha tenido una participación notable sin un reconocimiento adecuado. Y me voy a referir a los derechos de la mujer en México en esta evolución, y voy a destacar los derechos políticos de la mujer. La autorización o el derecho al cambio constitucional para que la mujer votara, si mal no me equivoco, se dio hasta 1953, cuando en 1917 la secretaria particular de Venustiano Carranza emite una propuesta al Congreso que se estaba reuniendo para la elaboración de la Constitución del 17, para que a la mujer se le diera el voto. El argumento o los argumentos que se emitieron en contra de esta propuesta, que se pueden centrar en uno, ¿sí?, era que la mujer no tenía la capacidad suficiente para poder determinar por quién votar. Se les olvidó que durante el movimiento revolucionario, las mujeres no nada más cuidaron a los niños, no nada más curaron las heridas de los revolucionarios, se les olvidaron que las mujeres tomaron las armas, que las mujeres les servían de espías, que las mujeres les servían de mensajeras. Les ofrezco una disculpa, saben que para los nombres ya se los he comentado, soy muy nuevo, pero hubo una mujer que sirvió de enlace durante mucho tiempo para las tropas de la revolución. ¿Sí? Iba y venía, trayendo mensajes, trayendo información confidencial. ¿Sí? Y recorría a pie o a caballo kilómetros y kilómetros y kilómetros, nunca desfalleció, nunca dejó su puesto, siempre actuó bien. Voy a buscar el nombre. Y nunca se le reconoció su actitud. Y cuando termina la revolución, estamos hablando de la primera etapa, la revolución de 1910, cuando termina esta parte, no le reconocen su función y dicen que no está capacitada. ¿Sí? Y la pelea se da porque no solo las mujeres en nuestro país, no sé qué porcentaje, pero probablemente el 90% de las personas de nuestro país eran analfabetas. ¿Sí? Y a ellos, y a personas también que no tenían un conocimiento real de la política nacional, de lo que estaba ocurriendo en nuestro país, de cuáles eran las perspectivas para el futuro, también a ellos sí, por ser hombres, se les daba el derecho al voto. ¿Sí? Y originalmente la Constitución decía, si estás casado, a los 18 años eres ciudadano. Si no estás casado, eres ciudadano a los 21. Hombre. Las mujeres no. Y entonces podías votar si eras casado a partir de los 18 años y si no estabas casado a partir de los 21, siendo hombre, aunque no supieras leer ni escribir, aunque no tuvieras ni la más remota idea de lo que estaba pasando en este país. Otro argumento que de lo más estúpido era que las mujeres, por su naturaleza religiosa, iban a tomar una actitud
conservadora. No iban a aceptar las ideas revolucionarias. E insisto, y se les olvidó que estaban pegadas a ellos. Sí, muchas de ellas fueron más revolucionarias que los propios revolucionarios. Recuerdo más o menos un señor de apellido Pallavicini, que era diputado al Congreso del 16-17, señaló que el peor error que se podría cometer en un país que ha nacido de una revolución era olvidar a sus mujeres. Era olvidar a aquellas personas que les dieron la facilidad de la pelea a los hombres. Aquellas personas, y él lo decía, que curaron a los hombres, aquellas personas que alimentaron a los hombres, aquellas personas que se preocupaban por ellos más que ellos mismos. Desde luego no lo pelaron. La votación en contra de la propuesta que hizo la secretaria en particular fue del 93% en contra de esta propuesta. A mí me queda muy claro que en el fondo los hombres les tenemos miedo a las mujeres. Yo creo que es parte de lo mismo. Lo comenté en la plática pasada, las mujeres son más responsables, más trabajadoras, más dedicadas en general que todos los hombres. Digo, hay sus excepciones, pero la regla es esa. Y no hay razón alguna para que no se les puedan conceder los mismos derechos. Esta pelea es tan dura. En 1933, Lázaro Cárdenas presentan una propuesta constitucional para reformar la Constitución y darle el voto a la mujer. En 1933. En 1933 la aprueba el Senado, la aprueba la Cámara de Diputados, bueno, la Cámara de Diputados primero y la del Senado después, porque fue la Cámara de origen. Pasa a las legislaturas locales la aprueban en 1934. Se le regresa al presidente para que la promulgue, y el presidente no la promulga. No promulga la reforma porque no soportó las presiones que le hicieron de todo tipo de personas para que no cometiera el error de darle a la mujer el voto. Lázaro Cárdenas lo flotó, pasó la siguiente administración, no pasó nada, y con la siguiente, no me acuerdo, creo que fue Pascual Ortiz Rubio, fue el que la retoma, y en 54 creo que era para la candidatura de Miguel Alemán. Se retoma nuevamente esta reforma y por fin sale. Y es la primera vez que las mujeres votan. En 1914 también un par de mujeres fueron candidatas a diputadas. Según el artículo que leí, ganaron, pero no les reconocieron su triunfo porque, bueno, pues no tenían derecho constitucional para participar en las elecciones. Entonces, pues, demuestra cuál es, insisto, la cultura y la idiosincrasia de este país, que tiene tendencia a minimizar a la mujer, pero no solo los hombres, había mujeres también que rechazaban la propuesta de que las mujeres pudieran votar. Consideraban que era lo menos femenino que hay que una mujer se enrede en la política. Y se oponían, no sé si eran las integrantes de la verba perpetua, no sé, pero había este tipo de situaciones y de consideraciones. No sé si tengan algún comentario. ¿Alguna? Se escucha, porque ya no sé cómo anda el internet el día de hoy. Creo que cada vez está peor por acá. Pero sí te oímos. Esto que comenta el doctor,
es básico para recordar. La semana pasada nosotros señalábamos que la violencia en contra de la mujer prácticamente la entendemos del hombre hacia la mujer. Nosotros queremos decir siempre la violencia del hombre contra la mujer, pero esto no sucede así en todo momento, ¿eh? O sea, la violencia contra la mujer es de cualquier persona, es de cualquier género. Lo que se está sancionando es exactamente la agresión hacia la persona de una mujer, pero no que necesariamente venga de parte de un hombre. Desde siempre ha habido esa situación. Yo la semana pasada hacía el comentario de que pues también hay un grupo de personas del sexo femenino que no quieren que haya este cambio. Hay una cierta comodidad, hay una cierta empatía, hay una, eh, ¿cómo le llamamos nosotros? En tu remanso, sabes cómo comportarte de esta manera, sabes cómo sacar ventaja. El hecho de que la mujer tenga que batallar para rescatar un puesto, para ganarse un puesto, para pelear un puesto, ya implica un movimiento diferente de su parte. Entonces hay otras personas que no quieren hacerlo, simplemente. Y bueno, pues recordar esos dos aspectos. Primero, el hecho de que la violencia hacia una mujer deviene de cualquier persona, ¿vale? Así como también nosotros en otra ocasión, en otro contexto, dijimos que la ley que debía haberse promulgado era la ley de acceso al ser humano a una vida libre de violencia, no nada más las mujeres. Y bueno, pues este punto de que no debía ser peleando que se ganan los lugares las mujeres en los estratos de trabajo, estudio, social, deportivo, culturalmente, ¿no? Por allí va. Bien. Y para el Distrito Federal hay un par de leyes que es, lo comentaba ahorita el doctor, es la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia del Distrito Federal. Es una ley promulgada en 1918. Esta ley viene desde 1915, ha tenido algunas modificaciones. Y la otra ley es la ley de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Distrito Federal. Corresponden estas leyes, como lo comentábamos, a los tratados internacionales. Una ley para la violencia y una ley para evitar la discriminación o para la igualdad. El contenido de estas leyes es igual al de los convenios, tiene los mismos derechos, las mismas preferencias, las mismas condiciones, trae una serie de asignaciones por parte de para el propio Estado, que es establecer políticas tanto para la igualdad como para evitar la violencia. Hablan de políticas transversales que deben de cruzar a todos los elementos del Distrito Federal, de las políticas del Distrito Federal. Esto es, que todas las políticas que se emiten en el Distrito Federal que están relacionadas con hombres y con mujeres deben de considerar elementos dedicados a la igualdad y a evitar la violencia. La violencia laboral a las mujeres es una de las violencias que más se sufren y que son más silenciosas. La discriminación cotidiana, la discriminación callada, como lo comentaba, el no atender a una mujer en una ventanilla porque es mujer, son efectos de discriminación y son efectos que generan violencia en contra de las mujeres. Y bueno, con esto concluiría yo la parte de los derechos. No sé si quieran que ahondemos en alguno de estos documentos, porque me he dado cuenta que se les hace de lo más tedioso. Y pasaríamos al Código Civil. ¿Qué derechos o qué referencias hace el Código Civil
para las mujeres que no hace para los hombres. ¿Alguien sabe de alguna? ¿Existe eso, León? ¿Mandé? ¿Existe eso en el Código Civil? Mira, yo parto de lo siguiente, y no quiero ser sexista. No quiero ser sexista, pero a lo mejor tú me puedes ayudar. Cuando hablamos de la pensión compensatoria, en el 99, ponle tú en el 97% de los casos hablamos de mujeres. ¿Sí? Cuando hablamos de la... ¿Perdón? Sí. No te escucho. O no te escuchamos, no sé si soy yo o somos todos. No te oigo. Yo estoy bastante mal con el internet, ¿eh? Si no te oímos. A ver si Fofuí interviene ahí para que... Técnicamente, la pensión compensatoria, la pensión alimenticia, no nació necesariamente para uno de los dos cónyuges. O sea, no se creó para un cónyuge específico, sino que estaba diseñado para regular una consecuencia del divorcio. Eso era originalmente lo que se pensó. Yo creo que sí se estaban dando cuenta que en este país todavía existen muchos matrimonios en los que preponderantemente trabajaba el hombre. Ha migrado esto y entonces todavía tenemos otra cuestión que hablar con estas cuestiones compensatorias, ¿no? Y la doble jornada. A lo que quiero llegar es de que no está diseñado para uno de los miembros del matrimonio, pero indirectamente está dirigido hacia allá. Ese es el punto, ¿eh? Así es. Sí, a eso me refería yo. Sí, por eso hablaba yo del porcentaje. No sé en tu juzgado qué porcentaje de hombres han reclamado pensión, ya sea dentro del matrimonio, dentro de la relación, o una vez rota esta. No, bueno, es que de parte del hombre no la tengo yo presente. Sí, a eso me refería yo. La ley no distingue, eso me queda clarísimo, pero la realidad lo empuja. La realidad lo empuja. Sí, a eso me refería. No encontré yo realmente en el Código Civil algún elemento específico en el que se determinara solo para la mujer, salvo un párrafo que dice que si los niños son menores de 12 años, deben de estar preferentemente con la madre. Pero ya dijo la Corte que eso era discriminatorio. A pesar de lo cual no se ha quitado. No se ha quitado. No solo no se ha quitado, lo siguen argumentando. Lo siguen argumentando. Sí. Pero vuelvo a lo mismo, el mayor porcentaje de parejas, yo creo que consideran que los hijos están mejor con la madre. No lo sé, pues. No me metería yo en ese brete. Pero bueno, es el único comentario
que se da en el código que encontré dentro de la parte de derecho familiar. Debería de haber más cosas, debería de haber más derechos para la madre. Siempre es más festejado el 10 de mayo que el Día del Padre. Creo yo. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Somos poquitos y mudos? Este tema en lo particular a mí me parece muy apasionante. ¿Perdón? Miren, desde que se promulgó en la Constitución que la mujer eran iguales ante la ley, todas las normas deberían ser equilibradas, igualitarias, porque si no serían atentatorias en contra de esta igualdad. La Corte ha sobrepasado, pero como no hay quien controle a la Corte, porque pues creo que de allí viene un mediano abuso, sí, una discriminación positiva. Ay, santa madre, a ver, es que se corta demasiado. Digo que la Corte toma partido y desde que inventó aquello que se llamó discriminación positiva, porque estaba sancionada cualquier tipo de discriminación, pero si la Corte dice que es positiva, entonces está bien. Desde ese momento nosotros permitimos que tomara una decisión parcial, porque entonces ya está viendo las cosas desde una óptica muy particular. Es que la discriminación positiva es discriminación. Sí, claro, sí. Sí, ellos se justificaron de esa manera. Y se los permitimos, porque de allí ya hubo más y más y más y más detalles, ¿no? Repito, no es hablar nocivamente, simplemente que se rompe la equidad. Y si estamos diciendo que cuando vienes a arrebatar un espacio, provocas la desigualdad y con la desigualdad la agresión, pues entonces la Corte está provocando indirectamente, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La discriminación es discriminación, como la llamas. Sí, cualquier acto que tenga que ver una limitación a tus derechos o una omisión o un trato preferente, porque así lo dice la descripción de lo que es la discriminación. El trato preferente que tú hagas a alguien por razones de sexo es discriminación. ¿Sí? Está en los tratados internacionales. No nada más es el menoscabarte un derecho, sino la preferencia de una acción. ¿Sí? Yo no te elijo porque eres mujer, o yo te elijo porque eres mujer. Esas dos referencias son discriminatorias. Sí, es a lo que la Corte ha llamado la discriminación positiva. Eso no existe, por Dios. Porque el daño que se genera es el mismo. Aunque suframos menos los guapos que los feos. Pero es discriminación. Porque imagínate, yo acostumbrado a que siempre me escojan por guapo, ahora no me van a escoger por guapo. Pues eso no se vale. Es un acto totalmente atentatorio de los derechos humanos.
Sí. ¿Alguna pregunta, comentario de alguien? ¿Por qué se fue Gabriel? Nadie, bueno. Este es el entorno general en el que se dan los derechos de las mujeres. Tienen apartado particular para los derechos de las madres, para cuidarles, insisto, para vigilarles y protegerles en su periodo gestacional, en el parto y en el puerperio. Hay otros derechos que pudiéramos considerar, pero los refieren generalmente para los padres, no nada más para la madre, que son los derechos de la transmisión de la cultura, la transmisión a los hijos de la cultura propia, el derecho a determinar la educación, el derecho a determinar la religión que van a tener, las propias creencias políticas, las inclinaciones políticas, pero las normas los dan para ambos padres, aunque en nuestra sociedad se le responsabiliza a la madre en términos generales de estas obligaciones que generan para los derechos de los hijos. El derecho a la educación, que tiene especial énfasis en el derecho a la educación por parte de las mujeres, así como de otras minorías, en un plano de igualdad. Sí, bueno, pues no sé si hay algún comentario, alguna consideración adicional. ¿No? De plano, pues de mi parte sería todo. Hoy terminamos temprano. ¿Algún comentario, alguna consideración adicional? ¿Alguna pregunta, como dice Gabriel, alguna invitación? ¿Nada de plano? Bueno, pues no me resta más que agradecerles el que me hayan soportado, esta diatriba en relación con los derechos de la mujer. Les agradezco mucho su participación y pues no me queda más que pedirles que se cuiden mucho y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor León. Excelente como siempre. Muy buenas noches a todos. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Bye. Que descansen, gracias. También gracias, bye.